Buenas tardes a todos los presentes. Hoy en Casa Árabe entiendo que es un gran día porque presentamos un ciclo de conferencias junto con el Patronato de la Alhambra y Generalife y la Fundación El Legado Andalusí, un ciclo de conferencias dedicado a la Alhambra, Historia y Patrimonio. Esta presentación del ciclo de conferencias en Casa Árabe de Madrid, en la propia Alhambra en Granada y posteriormente también en Córdoba y en otras ciudades, está directamente relacionado con una exposición que es el gran hito de la celebración del milenario del Reino de Granada el año pasado. Es la exposición sobre artes de Al-Ándalus, el poder de la Alhambra, que se puede contemplar en dicha ciudad. Es una magnífica exposición y este ciclo de conferencias, lo cierto es que trata de acompañarlo. Y es para nosotros, como Casa Árabe, realmente un privilegio poder haber formado parte de este ciclo, de la organización de este ciclo, de la difusión. No solamente por lo que tiene, digamos, de reconocernos un papel en la capacidad de proyectar lo que tiene que ver con el mundo árabe islámico, sino sobre todo porque nos permite establecer todavía vínculos mucho más estrechos con la Alhambra y digamos, con sus responsables y sus gerentes. Y en ese sentido contamos hoy con una presencia realmente muy importante, la de María del Mar Villafranca y Jesús Bermúdez. María del Mar, directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife, y Jesús Bermúdez, miembro del patronato, miembro del patronato. Es la primera conferencia, yo creo que realmente una conferencia importante y que, entre otras cosas, está siendo interpretada o va a ser interpretada al árabe para tener posteriormente también, para tener difusión ahora, pero fundamentalmente tener difusión después en la red. Y yo creo que sin más voy a pasar la palabra a María del Mar, destacando de nuevo que la directora general y alma importante del Patronato de la Alhambra. María del Mar. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Es un placer estar hoy aquí compartiendo, sobre todo, interés por la Alhambra. El título de la conferencia y también de la exposición tiene que ver con esa ciudad Palacio Nazarí, que hoy la visitan muchas personas al día, muchas personas al año, millones, y que además pues, es un reto su conservación. Yo quisiera agradecer a Casa Árabe el que se haya implicado en este proyecto que, como decía, pone broche de oro a la celebración del milenio del Reino de Granada. Una celebración que ha tenido numerosas actividades y que, como decía, hoy se puede también disfrutar de esa exposición que ha permitido poder reunir piezas que están dispersas, pero que ponen de manifiesto un rico pasado, una riqueza no solo desde el punto de vista estético, que lo es, sino también una innovación tecnológica que representó todo lo que concernió al arte y a la cultura de ese tiempo. Por eso, gracias, Eduardo, por permitirnos hoy hablar de la Alhambra aquí, en Casa Árabe, que es nuestra casa también, la percibimos como tal, porque la Junta de Andalucía forma parte del consorcio de esta institución. Y yo pues quería presentar también esta charla de esta tarde que hemos preparado Jesús Bermúdez y yo para intentar, como digo, hablar sobre la historia y el patrimonio. Esos son los dos vectores en los que durante los próximos minutos vamos a intentar situarnos. Él es arqueólogo, el asesor de arqueología, pero es también una persona que conoce profundamente la Alhambra. Podemos decir que nació allí y no es una metáfora, sino realmente tuvo la fortuna de nacer allí. Su padre era director del museo y es una persona fundamental en mi equipo. Y bueno, vamos a dividirnos la conferencia. Él va a hablar sobre todo de la historia, de la aproximación al lugar, y yo finalmente pues hablaré del patrimonio. No sin antes comenzar
por decirles que si hoy podemos admirar este lugar, desde luego es porque es un lugar vivo. Nosotros nos gusta decir que la Alhambra no es un monumento que se abre y se cierra todos los días, sino que es casi un diario, ¿no? Casi un registro en el que suceden muchas cosas, desde lo más cotidiano hasta lo más excelso. Y esto pues, nos reta, obviamente, a toda la complejidad de una gestión que intenta ser ejemplar. Otra cosa es que lo consigamos. Esperemos que en los próximos minutos podamos ilustrarles, ese es nuestro deseo y espero que esté a la altura de las expectativas que ha generado. Cuando quiera, Jesús. Buenas tardes. Me sumo a las palabras que ha dicho María del Mar. Les agradezco mucho su presencia aquí y vamos a intentar lo más brevemente posible intentar aproximarles un poco a esa idea contemporánea que tenemos en la gestión de la Alhambra respecto a su ubicación en el tiempo que nos ha tocado vivir. Esta imagen que tienen proyectada ahora mismo nos va a acompañar a lo largo de toda la charla. Intenta reflejar un poquito los 4 hitos en los que nos vamos a centrar, ¿no? Quizás todos tengan una idea respecto a la Alhambra, que bueno, es un monumento pues, islámico, lo centramos un poco en una época más o menos tardomedieval, en fin, pero la Alhambra es mucho más, ¿no? Y vamos a intentar mostrarlo en los próximos minutos. Lo primero que tenemos que hacer al hablar de un monumento tan universal como es la Alhambra es intentar contextualizarla. Para ello yo creo que esas 3 palabras que tienen escritas entre las fotografías creo que resumen muy bien cuál puede ser la definición de la Alhambra. La Alhambra es una ciudad palatina islámica y si nos fijamos en estas fotografías no están traídas por casualidad. Fíjense arriba a la izquierda está la fortaleza de Alepo en Siria, a la derecha tienen el Topkapi en Estambul. Abajo tienen la ciudadela de Saladín en el Cairo y a la derecha tienen, por ejemplo, Marrakech, ¿no? En el centro tienen 2 ciudades con vistas aéreas que probablemente muchos ya hayan identificado, la de la derecha, la Alhambra, y la de la izquierda es Fez, ¿no? Es decir, la Alhambra hay que ubicarla en ese contexto de ciudades palatinas, de ciudades que tienen relación con ciudades de poder, como veremos a continuación, con la propia ciudad residencial, ¿no? Y, por supuesto, si descendemos un poquito más, nos encontramos con una ciudad hispano-musulmana, una ciudad andalusí, es decir, tenemos que ponerla en relación con su contexto contemporáneo arquitectónico. Y en ese sentido tenemos arriba las 2 imágenes de las 2 ciudades, probablemente junto a la capital, que fue Granada, del reino nazarí, más importantes de ese reino, que además fueron probablemente los 2 puertos más importantes de Granada en esos 250 años de su historia, ¿no? A la izquierda tenemos la Alcazaba de Almería y a la derecha tenemos una imagen en detalle de la Alcazaba de Málaga con Gibraltar arriba. Y abajo tenemos esa gran ciudad que es la gran capital del occidente islámico, es Medinat al-Zahra, es la ciudad cordobesa de las afueras, ciudad califal, que desgraciadamente fue arrasada, pero una ciudad que bebe de la tradición arquitectónica de las primeras etapas del mundo islámico, pero que va a ser una especie de explosión hacia todo el mundo islámico, en todas las materias culturales, pero especialmente la que yo voy a tratar ahora, que va a ser la del tema fundamentalmente de arquitectura y urbanismo. Esa callejita que tienen a la izquierda puede ser reconocida por cualquiera en esta casa, como de cualquier medina islámica. Decimos que es una ciudad palatina. Palatina significa que es una ciudad donde reside una nación, el jefe del Estado de una nación. Y hemos traído esta imagen porque creemos muy representativa de lo que queremos transmitir respecto al significado de la Alhambra. Si se fijan, las imágenes de la derecha es uno de los reyes que figura en la sala de los reyes del Palacio de los Leones de Alhambra, y otros detalles alrededor de esa imagen. Pero tienen a la izquierda una miniatura de un manuscrito selyukí del siglo XIII, de Konya, que precisamente va a estar sobrevolando toda la intervención que vamos a hacer, porque la Alhambra se relaciona con el otro extremo del mundo islámico. En estos 2 mundos de poder bajo el Islam, con conceptos culturales, políticos diferentes, porque son evidentemente regiones geográficas muy distantes, en los 2 extremos del Mediterráneo, sin embargo, contemporáneamente producen imágenes, conceptos de poder
como el que vemos en esta fotografía, ¿no? Y por supuesto, ya le he adelantado un poco la reflexión, el Mediterráneo, ese gran cajón desastre de la historia, ¿no? La tira de imágenes que tienen a la izquierda representa un poco pues, la historia de la humanidad, ¿no? Desde el mundo antiguo, los fenicios, los íberos primero, el mundo fenicio, y abajo le he puesto precisamente el momento, digamos, importante del mundo medieval en el que se producen el enfrentamiento digamos, la coetaneidad de los tres grandes imperios, ¿no? El imperio carolino arriba, el imperio bizantino y, por supuesto, el imperio islámico, que, si se fijan, abarca toda la cuenca sur del Mediterráneo, desde el Oriente Medio hasta la península ibérica, en suelo europeo. Y a la derecha tienen los itinerarios, los recorridos que hicieron los fenicios al descubrir el Mediterráneo, y por tanto, al convertir en ese mundo, ese medio, de ese mar interior, que es realmente mar de culturas, ¿no? de intercambios del norte y el sur, de continentes, ¿no? que están ahí, y en cuyos dos extremos figuran precisamente el mundo islámico y al-Ándalus. Abajo tienen una imagen de las rutas más importantes del comercio y de la diplomacia en la época nazarí. Un breve apunte de la clasificación histórica para aquellos que quizás no hayan profundizado tanto en ella, de las distintas etapas que el mundo islámico escribe en la península ibérica, en Al-Ándalus, desde el 711 hasta precisamente el mundo nazarí, que acaba en 1492. Los reinos de taifas, que entre los distintos historiadores del mundo islámico occidental pues hablan de distintas épocas de taifas. Quizás hasta ahora concedíamos únicamente la etapa de Taifa, la que ven al principio, ¿no? La que empieza con la caída del califato de Córdoba. Ahora mismo los historiadores, los especialistas en el mundo islámico, hablamos de 3 reinos de taifas diferentes, incluso habría una cuarta, ¿no? Quizás la profesora María Jesús Rubiera, que está con nosotros, ha sido quien mejor ha sintetizado todos estos capítulos de evolución de la clasificación histórica del mundo islámico. Como vemos, es importante que se queden con la fecha inicial y con la fecha final, ¿no? El reino nazarí de Granada, en su contexto geográfico, vemos un poco la extensión que tuvo, básicamente las provincias de Andalucía Oriental, parte de la provincia de Murcia, quizá la mitad de la provincia de Jaén, y se extiende hasta más de probablemente el 70% de lo que hoy es la provincia de Cádiz, ¿no? Con siempre Gibraltar como constante cambio entre las tropas cristianas y el mundo islámico, ¿no? Y a la derecha tienen un poco el recorrido de las caravanas, de las comerciales que se establecieron importantes en esa etapa final de Al-Ándalus, ¿no? También a un nivel, digamos, muy divulgativo, muy sintético, muy sencillo, la clasificación de los sultanes nazaríes en esos 250 años, 160 años que abarca el reino nazarí, con su emblema dinástico, el lema dinástico, Walaa Ghalib Billah, que solo Dios es vencedor, en el que distinguimos básicamente, quizás los manuales atienden únicamente a 3 capítulos, ¿no? Nosotros lo hemos desglosado en 6, ¿no? El inicio, la Daula Nasriya, ¿no? Que abarca los 4 primeros sultanes, los 3 primeros son de padres a hijos, los 2 últimos eran hermanos, ¿no? Pero marca una dinastía directa, una relación, digamos, de padres a hijos. Ismael I hace una ruptura dinástica, era sobrino, era primo de los anteriores, y a partir de entonces hay una nueva, digamos, variable en la dinastía nazarí, ¿no? Ismael I cada vez estaba más convencido de que es el primer gran creador de la Alhambra, de una Alhambra ya palatina asentada. Probablemente es el primero que era consciente de que tenían un Estado asentado en la historia, ¿no? Hablamos de Muhammad V en la época de apogeo, aunque le he puesto, tienen ahí los nombres de los sultanes que lo echaron del poder en la primera vez, ¿no? Y que gobernaron apenas un año cada uno. La etapa siguiente es la etapa que ya se considera recurrente en todos los especialistas, y finalmente hemos hecho un capítulo de los Muhammad que llamamos, porque si se fijan hay una alternancia en el poder total, ya nos muestra un poco una cierta decadencia en el reino, donde hay una lucha dinástica, una lucha entre parientes, entre alejados, próximos, retoman el poder en diversas ocasiones, hay sultanes como el caso de Muhammad IX, que gobierna en 4 ocasiones. Y al final hemos hecho el apartado de los sultanes del final, ¿no? Quizás los más conocidos por el gran público, ¿no? Muley Hacen, ¿no? Abul Hassan Ali, Boabdil y Al-Zagal, ¿no? Pero vamos a ver un poquito la estructura de la Alhambra. Vamos a aproximarnos ya a lo que es el recinto, ¿no? La Alhambra tiene 3 grandes recintos intramuros, ¿no?
Uno primero, que es la alcazaba, la casba, la parte más antigua, la que está construida sobre los restos anteriores de la época azirí y que se conforma en época nazarí como un pequeño recinto de carácter residencial para la guardia de élite que elige el sultán por su fidelidad absoluta al propio sultán, ¿no? El sitio más importante de una ciudad palatina, medieval, islámica, evidentemente es el palacio, ¿no? Quizás aquí es donde más novedades ha habido en las últimas décadas, probablemente en la última década, donde los estudios epigráficos, sobre todo las traducciones, las diversas ediciones que se han ido haciendo, más que las ediciones, las traducciones, porque realmente ediciones hay desde hace ya pues casi medio siglo, ¿no? De los diwan, que luego veremos, de los literatos del diwan al-Insha, ¿no? De los nazaríes, como digo, nos muestran ahora, estamos descubriendo recientemente los nombres que en época nazarí se le daba a los espacios. Hoy día habría que renombrar muchos de estos espacios. Por eso quizás muchos de ustedes que han visitado Alhambra como turistas recordarán que los palacios nazaríes se han llamado históricamente la Casa Real Nueva, o la Casa Real Vieja, en este caso, ¿no? Frente a la Casa Real Nueva de los cristianos, ¿no? E incluso actualmente, todavía ahora, en estos momentos, las entradas para esta zona se le llaman las entradas de los palacios nazaríes, ¿no? Bueno, hoy ya sabemos, por los diwanes, especialmente el diwan de al-Hatib, el de Insanrak, que había un alcázar, que es el nombre que en todo Al-Ándalus ha existido para designar los palacios. En la Alhambra había un palacio que era el alcázar del sultán, el alcázar que nos recoge Ibn al-Hatib como el alcázar del sultán Yusuf, ¿no? Hablando de Yusuf I, ¿no? Y que tenía como estos tres sectores coloreados que tienen ahí, ¿no? La parte de la izquierda, en color celeste, marca el ámbito en el que Ismail I pone su huella en los palacios de Alhambra. Por eso creemos que Ismail tiene tanta importancia para Alhambra, ¿no? La parte siguiente, todo el ámbito, evidentemente, pertenece al mismo palacio, pero se adaptan en las distintas etapas, ¿no? Yusuf I, a partir de 1333, lo que hace es adaptar el Salón del Trono, y aunque él no lo llega a haber finalizado porque lo asesinan cuando estaba haciendo la oración, en la última postración, lo acaba su hijo Muhammad V, que es el constructor, muchas décadas después, no antes de 1370, probablemente entre 1370 y 1380, construye el que tienen al final del todo a la derecha, conocido universalmente por todos, el Palacio de los Leones, y que hoy sabemos que se llamaba el Palacio del Jardín. El Palacio del Jardín Feliz porque ocupó precisamente el solar del jardín del palacio anterior, ¿no? Y luego está fundamentalmente en una ciudad palatina también la ciudad alta, la ciudad cortesana, la ciudad para servicio de la corte, donde están situadas industrias palatinas para la diplomacia, para el intercambio con otros reinos, donde hay palacetes residenciales para allegados de la corte, para familiares, donde hay casas de funcionarios, donde hay administrativos. Y este es un plano bastante interesante que hemos publicado hace muy poco tiempo, y yo creo que es la primera vez que se expone en público en una conferencia, donde hemos reflejado el resultado de las excavaciones arqueológicas de los últimos 15 años realizadas en la Alhambra y en el entorno de los lugares emblemáticos. Hemos quitado de la planta todos los edificios de referencia posteriores a la propia conquista y hemos reconstruido un poco lo que sería el ambiente callejero, el ambiente urbano, arquitectónico de planta de esa ciudad palatina nazarí. Para ello es fundamental el estudio de las calles, ¿no? Son tres las calles fundamentales. La calle de Ronda, que es una calle foso, cuando se descubrió a principios del siglo XX, los arquitectos le llamaban precisamente el foso, ¿no? Porque realmente tiene función de foso, va por la cara interior de la muralla y recorren en color verde, como ven, toda la cara interior de la muralla de todo el recinto. Permite acceder a cualquier punto en cuestión de segundos, incluso a caballo, y yo siempre la he llamado como la Main Street de Alhambra, ¿no? Las calles fundamentales que conforman la ciudad palatina son las calles reales altas, la calle real alta que ven en color rojizo, o rosa, que todavía funciona y todavía vertebra la propia visita a la ciudad palatina, como tal ciudad, ¿no? Y la calle Real Baja es una calle de comunicación para los ámbitos palatinos que sirve de separación con el resto de edificios. Las tres calles, sobre todo esta última, coinciden en planta con calles que se han descubierto en las excavaciones de Medina Zahara, por ejemplo, ¿no? Y luego ampliaremos un poquito el tema, ¿no? Es fundamental este plano que realizó Juan Zozaya Stable-Hansen, uno de mis maestros en arqueología, y que versa sobre las visuales, el papel de las torres en el recinto perimetral de Alhambra, ¿no? Las visuales es un elemento fundamental para la protección, y le voy a llamar la atención especialmente por la visual
que va a la diagonal, que va desde la torre número 9 hacia el punto número 33, al punto 19 y el punto 20. La torre número 9 es la torre del homenaje, es el headquarters, ¿no?, de donde reside, digamos, la jefatura del ejército primario que defiende la ciudad palatina, ¿no? Y desde ahí hay un control para aviso de posibles alteraciones en la ciudad, posibles ataques, y tiene una visual directa hacia el número 20, que es la torre del agua, la torre que controla la entrada de la acequia real que va a abastecer y dar vida, dar funcionalidad a la ciudad. Pero es que además esa misma diagonal es la que marca la orientación de Sulair. Sulair es el nombre con que los granadinos medievales conocían a Sierra Nevada. Es una arabización de la palabra latina Mons Solarius, que significa monte del sol, evidentemente, porque por detrás es donde a diario sale el sol, se levanta el sol. Y eso para una ciudad musulmana es fundamental, porque marca la hora del inicio de la oración de la mañana, ¿no? Por tanto, Sulair es un lugar especial, ¿no? Las torres, como digo, tienen diferentes papeles, se diseminan por encima de la muralla, y tenemos, por ejemplo, estas dos fotografías que les hemos destacado. La torre de las Infantas, que es una torre palatina y, por tanto, aunque se sitúa y tiene función de control, tiene una vida íntima interior que no debe ser alterada por la guardia que pasa por ella, ¿no? Entonces, como ven abajo, permite el paso de la calle de ronda y permite por el adarve el paso de la guardia de seguridad, los propios soldados que están haciendo la ronda por la muralla, ¿no? Cosa que sí interrumpe la torre pequeñita que tienen a la izquierda, de la cual hay identificadas con cierta seguridad en la Alhambra ahora mismo prácticamente 4 torres, ¿no? Son las torres más pequeñas, pero son muy importantes porque, como ven, obligan a la guardia de seguridad que está controlando todo el paso por la muralla a entrar en el interior de la torre y dar el parte, ¿no? Son, por lo tanto, fundamentales, como digo, para el control de la guardia del perímetro. Son importantísimas las puertas, la Baba Sharia, que es la puerta de la justicia, tienen a la izquierda, la puerta más antigua, la puerta del Arrabal, la central, la más antigua de la Alhambra, la Baba Silah, o puerta de las armas, de la cual tienen la imagen de la fachada exterior y de una fotografía del interior, y la que conocemos con el nombre de Bab al-Gudur, la puerta de los pozos, de las albercas, ¿no?, de las albercas, ¿no?, que es la que conocemos popularmente por la literatura del XIX como la puerta de los 7 suelos, ¿no? Aunque luego saldrá, especialmente en la valoración patrimonial que luego se hará, es muy importante para comprender cualquier asentamiento islámico la traída de agua, ¿no? El agua es un elemento básico, fundamental, origen de la vida. En azul tienen los 2 ríos fundamentales de Granada, arriba el río Darro y abajo el río Genil, que, como saben, es uno de los principales afluentes del río Guadalquivir, ¿no? Ambos bordean el espacio interior, que es el monte donde se asienta en su extremo la Alhambra, que tiene color rosa. Pues bien, Muhammad I, al principio, cuando llega a la Alhambra, cuando llega a Granada, decide encauzar el agua del río Darro a través de un sistema de acequias, que luego se van ampliando, como veremos, para traer agua desde 6 kilómetros, 100 metros de distancia, a través de estos montes, como vamos a ver, para poder construir la Alhambra y darle vida, ¿no? Ese recorrido que tienen arriba en esta imagen, ¿no? Si se fijan, las rayas horizontales marcan precisamente las huellas de la propia acequia medieval, la más antigua, la más alta, probablemente la primera de Muhammad I. Si se fijan aquí, la Alhambra está aquí en pequeñito, muy en este extremo, ¿no? Y la toma del agua de la acequia es muy hacia arriba, ¿no? Pues todo este monte se va rodeando, el río Darro va por este valle, por aquí abajo, ¿no? Entonces tiene que tomarse el agua para arriba para que dé presión suficiente y llegue con calidad al interior del monumento, ¿no? Las huellas que tienen ahí, las señales que están marcadas, marcan precisamente los diferentes recorridos de las acequias a lo largo del tiempo. Les he puesto esta imagen de una noria, para que vean un poco lo que es, cómo se subían desde la propia acequia a la parte superior de la montaña. Esta es una miniatura que se encuentra en la biblioteca del Vaticano, es el Bayad, el Hadith de Bayad y Rachid, ¿no? Es un manuscrito del siglo XIII, por lo tanto de los inicios también de Alhambra, por lo tanto debemos de acercarnos un poco a esa imagen para verla. Curiosamente, muy poca gente sabe que la imagen, la fotografía que tienen abajo, está a unos metros de donde estamos ahora mismo, está en el Retiro, y es una reconstrucción que se hace de una acequia pues antigua, pero que reproduce bastante bien lo que era el sistema de canalización de aguas de esta forma, ¿no?
Claro, el agua cuando llega a la Alhambra es fundamental para muchas cosas, ¿no? Pero el agua en las albercas juega un papel fundamental, como digo. Las albercas sirven para graduar la presión del circuito hidráulico, ¿no? Además, permiten decantar el agua el arrastre de limos que aporta las acequias de hojas secas, en fin. Y como entra por la parte de arriba, se va decantando y poco a poco hacia abajo, quedando la parte superficial completamente transparente y limpia, ¿no? Saliendo el agua para distribuirse por nuevos circuitos, justamente por los extremos de las albercas por arriba, ¿no? Esto permite, lógicamente, limpiar el agua y además integrarlo en el propio esquema decorativo que el arquitecto diseña para el espacio. Este es el Palacio de Comares, ¿no? Palacio Yusuf I, ¿no? Al fondo está el Salón del Trono del Sultán, ¿no? Y además este agua que, como digo, el espejo, la línea del mar, de la alberca, permite reflejar la arquitectura, con lo cual se integra como un programa en el programa decorativo general, ¿no? Además aporta un microclima a todo el patio, junto con la vegetación, que hace la vida pues como un auténtico oasis en la arquitectura. Los hammams son muy importantes. Simplemente quería recordarles que la Alhambra posee el hammam islámico medieval más antiguo en el Islam occidental, ¿no? El del baño de Comares, ¿no? Que ahora mismo tenemos cogido con pinzas, ¿no? Porque estamos procediendo a estudios previos para la restauración integral, porque tiene problemas de humedad en las cubiertas, ¿no? Y queremos aplicarle una próxima restauración. El tema de la luz es también fundamental, integrado en la arquitectura de la Alhambra, ¿no? Estos dibujos pertenecen a un arquitecto español que hizo la tesis doctoral en la Universidad de Oxford y que estuvo trabajando sobre la forma en que incidían los rayos del sol en la iluminación y la ambientación de los interiores de las salas de la Alhambra, ¿no? Justamente igual que ocurría en su momento, según sabemos por los textos, en los palacios de Medina Zahara, ¿no? Que desgraciadamente desaparecieron, pero en la Alhambra los tenemos aquí y podemos hacerle ese seguimiento, ¿no? Por encima de la luz está la bóveda, como dice la epigrafía de la Alhambra, la mejor bóveda que existe es la bóveda celeste, ¿no? Pero los ejemplares de bóvedas de Mocárabes, como tenemos aquí en la Bab al-Garbilla o la cúpula la Qubbat al-Garbilla del Palacio de los Leones, ¿no? O la Qubbat al-Kubra, abajo la Sala de dos Hermanas de la Alhambra, y por supuesto el impresionante techo de Comares, en un estudio, este que tengo puesto aquí, que hizo el catedrático de árabe ya desaparecido, Federico Cabanela, que estuvo estudiándolo durante 30 años hasta saber dar con la solución de esta conformación de este espacio, que realmente es una lección, es un capítulo sobre escatología del Islam, ¿no? Lo que ocurre después de la muerte, ¿no? Es un elemento fundamental que reconoce especialmente la arqueología, es el tema de la materialidad de la Alhambra, ¿no? Los famosos cajones de tapial nazaríes, ¿no? Que están aquí muy bien explicados en esta diapositiva en blanco y negro, que está sacada precisamente de un manual de arquitectura técnica contemporáneo y sin embargo refleja muy bien cómo se hacían las torres que tiene debajo, una de las torres de la Alhambra, ¿no? Con esas rayas que ven, que son realmente las rayas de las tongadas con las que se hacían, tal cual refleja el manuscrito de la izquierda, que es el famoso Hamsa de Nizami, del año 1494, en el castillo de Jaguarnak, ¿no? También está en el British. El dibujo de la derecha, curiosamente, es muy posterior, es un dibujo ya del siglo XVIII, pero es exactamente el mismo sistema de cajones de tapiales para construir como se hacía en la Alhambra, ¿no? Y representa una construcción en Cachemira. La he traído porque, curiosamente, la ciudad de Cachemira se islamiza precisamente en el mismo siglo en que se construye lo principal de la Alhambra, en el siglo XIV, y Cachemira desde entonces es una ciudad islámica, ¿no? Y por tanto contextualizar la Alhambra es realmente un elemento fundamental para nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Otro tema interesante es el tema del espacio, el espacio doméstico, la jaima del desierto, ¿no? Hoy día los historiadores de la arquitectura islámica hablan de que la arquitectura del Islam es una solidificación de la tienda del desierto, ¿no? Aquí lo tienen en un dibujo que hizo el profesor, que fue además conservador de la Alhambra durante un tiempo, hace ya muchos años,
José Corral, ¿no? Dibujó lo que fue el paso de la jaima a la solidificación de la casa. Pensemos que en el origen el Islam eran tribus nómadas que se trasladaban con toda su parafernalia para el comercio, para el pastoreo por el desierto buscando oasis, ¿no? Cuando apenas un siglo después conquistan el mundo conocido, conquistan las ciudades, tienen que solidificarse esos conceptos culturales y entonces crean ese concepto arquitectónico del Islam, ¿no? Que se refleja bastante bien, como ven, por ejemplo, en este dibujo de ajedrez de Alfonso X el Sabio, ¿no? O en la sección que hicieron los académicos en el siglo XVIII cuando fueron a la Alhambra a evaluar su estado de conservación, ¿no? Dentro del espacio es fundamental el tema de la casa, del tema del patio, ¿no? El Islam, como decía antes, en apenas 50, 80 años conquista toda la cuenca sur del Mediterráneo, toda la romanidad. Se impregna un poco de lo que es la casa mediterránea, ¿no? La casa que bordea por el norte y por el sur ese mar tan cajón desastre como decíamos antes, ¿no? Y precisamente reconocen en la casa antigua, la casa, como es el caso que tenemos en la fotografía de la derecha, que es una casa pompeyana, ¿no? Una casa clásica, el impluvium famoso de los romanos, del patio con la alberca y las habitaciones en el entorno, lo identifican un poco con el oasis en el que agrupaban las tiendas, ¿no? A la izquierda tienen una reconstrucción de una casa arqueológica, reconstruida con una perspectiva sonométrica de la Alhambra, que reproduce también, en otro contexto muy diferente, lo mismo, la casa mediterránea, el patio rodeado de estancias, ¿no? Para todo ello es fundamental la geometría, porque todo parte de la geometría, y además de una sencillez bárbara. Es simplemente un círculo con un cuadrado escrito. Ese cuadrado, si se gira sobre sí mismo, da lugar a una estrella de 8 puntas, de 12, de 16, de 24, es decir, es el eje de la composición o el eje incluso de la dimensión de un edificio en altura, en espacio interior, porque a su vez el cuadrado puede dividirse en triángulos equiláteros, se le puede sacar la raíz cuadrada de uno de los lados, con lo cual da nuevas dimensiones para buscar la dimensión, la división tripartita de un espacio, por ejemplo, un alicatado como este que tiene la composición, cómo va creciendo a partir simplemente de un círculo, ¿no? Y, por supuesto, aplicado a la arquitectura, como es el caso de los palacios de la Alhambra, ¿no? En el tema de la decoración, evidentemente, por hacer un resumen muy claro, hay como 3 ámbitos. La decoración geométrica, que es digamos, el frame, ¿no? El marco, es la base que luego se va rellenando con otro tipo de decoración, de las cuales probablemente los alicatados de Alhambra, como este del Mexuar, con la estrella central, el sino, ¿no? que se llama, que es el eje de toda la composición que se abre a través de unas calles, estas cintas que conforman ese capítulo tan interesante del arte hispano-musulmán como es el lazo, ¿no? que llenan se abren en oro vacui, ¿no? hasta el infinito, ¿no? Dando lugar a sucesivas ruedas de estrellas que se acoplan todas junto a las anteriores, ¿no? Para crear esa imagen del cielo, de la perfección de la geometría, ¿no? La epigrafía es fundamental para la decoración de los palacios de Alhambra y de cualquier estancia de palacio islámico, ¿no? Uno de los conferenciantes que va a dar una conferencia en este ciclo, el profesor José Miguel Puerta, que es un gran especialista en la epigrafía de Alhambra, habla de que la Alhambra es un monumento de palabras, ¿no? Al cual se le puede vaciar de lo del resto de decoraciones y quedarían todas las palabras, todo sostenido, todas las paredes sostenidas por palabras, ¿no? En sus distintas variantes, básicamente las 2 variantes de la epigrafía árabe, ¿no? La cursiva arriba, el cúfico central este grande en el Salón de Comares, y luego los distintos juegos que hacen abajo, ¿no? Incluso con el atrevimiento de llegar al sistema especular, ¿no? a crear un texto como si tuviera al lado un espejo que lo divide en 2 partes, ¿no? Y que compone todo un todo que abriga por completo el resto de la decoración, ¿no? El tema de la decoración vegetal, el famoso taurique, ¿no? Que completa los 3 tipos de decoración y que yo me he permitido traer en homenaje, en recuerdo al profesor Christian Ebert, un arqueólogo alemán que fue en su momento director del Instituto Arqueológico Alemán aquí en Madrid y que fue un gran especialista en la etapa del mundo almohade, ¿no? En el homenaje que se le dio aquí en Madrid, precisamente, hicieron esta tarjeta de presentación que representa muy bien esa contextualización del mundo islámico en los 2 extremos. Si se fijan, no es la fotografía pertenece al mismo sitio, es un friso, es un montaje con 2 elementos decorativos. El de la izquierda es el de la casa número 13 de la ciudad de Samarra, en Irak, ¿no? El de la derecha es el cortijo del alcalde en las afueras de Córdoba, probablemente, según algunos investigadores, que fue excavado, fue restaurado en parte
por don Félix Hernández, el conservador de Medina Zahara, en el año 1957, y que juntas componen exactamente el mismo diseño decorativo, en los dos extremos del Mediterráneo, en ámbitos geográficos completamente diferentes, pero con el mismo concepto estético del Islam, ¿no? Y abajo le he traído estas imágenes que individualizan muy bien la evolución de la palmeta desde el mundo clásico al mundo de Alhambra, el mundo del Islam, en el manual uno de los manuales imprescindibles para todos los que hemos estudiado arte islámico, el manual Dar Islamique del profesor Georges Marcet. Estos tres tipos de decoración, epigrafía, geometría y ataurique, componen estos paneles decorativos tan bellos de Alhambra, tan reconocidos por todos, y que, aplicados a las paredes de la arquitectura, dan como resultado estos espacios palatinos, como son el Salón de Comares con el Salón del Trono al fondo, o la sala, la Dar al-Kubra, la Qubbat al-Kubra del Palacio de los Leones, ¿no? Y quiero hablar finalmente para ese tema, digamos, del poder del mundo nazarí. Hay que hacer referencia, como decía antes, al Diwan al-Insha, ¿no? Que eran la cancillería real, ¿no? Eran los poetas seleccionados en unas batallas florales entre distintos ciudadanos que se presentaban y que eran los que realmente asesoraban a los sultanes, porque manejaban la lengua árabe como nadie, ¿no? Conocían el árabe magníficamente. Eran los mejores, por tanto, para poder hacer de diplomáticos, para poder hacer de epigrafistas, de gente que escribía para el sultán, ¿no? De poetas, ¿no? Toda Alhambra está llena de poemas, de poesía, de textos, ¿no? Y la mayoría pertenecen a estos tres poetas del Diwan al-Insha. Ibn Samrak, lo llamamos por orden, Ibn al-Jayyab, Ibn al-Hatib e Ibn Samrak, ¿no? Y le he puesto los libros así más, que considero más interesantes sobre sus vidas, ¿no? Pero la Alhambra no se acaba con la etapa nazarí, ¿no? Sino que en 1492 ocurren cosas importantes, ¿no? 1492 es una fecha, a partir de esa fecha, en torno a esa fecha, es importante porque la Alhambra pasa a formar parte de los reyes de Castilla y Aragón, ¿no? Con ese proyecto de crear el primer estado de la modernidad que es nuestro país, España, ¿no? Y que precisamente la Alhambra la conquista de Granada juega un papel importante en ello, ¿no? Es por eso por lo que le he traído esta imagen. Es un relieve, forma parte del relieve del altar mayor de la Capilla Real, el momento en que Boabdil sale con sus séquitos por la puerta de la Baba Sharia, ¿no? La puerta de la justicia, con las llaves en la mano para entregársela a los reyes, ¿no? Y que está representado precisamente en ese altar mayor donde están precisamente enterrados los reyes católicos, ¿no? A la izquierda tienen parte del texto de las capitulaciones de Santa Fe, en árabe y en castellano clásico, y a la derecha tienen las ordenanzas de Alhambra. Estos dos documentos son documentos importantísimos porque ambos se encuentran en la exposición que está ahora mismo instalada en la Alhambra, porque son un listado de derechos y deberes que algunos historiadores de la historia del derecho consideran precisamente una de las primeras constituciones escritas, y desde luego sería la más antigua de España, ¿no? Donde aparecen, como digo, un listado de las cosas que se deben y no se deben hacer, ¿no? La Alhambra se mudejariza. La Alhambra, con los reyes católicos, deciden aprehenderse de los valores estéticos, de los valores simbólicos que tiene la Alhambra, aprehenderse con H intercalada, por supuesto, y llegan a efectos como este que tienen a la izquierda arriba, en la yesería, ¿no? De poner su lema junto al lema dinástico nazarí, ¿no? O sus distintos lemas como el águila de San Juan, la yugo, las flechas, cómo mudejarizan, cómo pintan los techos, en fin, de madera, o cómo decoran incluso las pinturas murales, ¿eh? Es decir, la Alhambra forma parte de la Casa Real y se hace un palacio cristiano con sus valores simbólicos, porque los reyes católicos lo que pretenden es utilizar esa Alhambra, que es el capítulo final, lo último que queda en la península ibérica del Islam, para aprehenderlo y convertirlo en uno de los símbolos para la creación de ese nuevo Estado, ¿no? Nosotros nos gusta mucho este aspecto de la Alhambra y lo estamos potenciando mucho del patronato, porque nosotros hablamos que la Alhambra tiene un papel, que luego hablará María del Mar de ello, de cierto mestizaje cultural, ¿no? El mudéjar realmente lo que hace es representar un poco eso, ¿no? La integración de conceptos culturales con un fin político, evidentemente, pero que creemos que tiene un valor importantísimo cultural que trasciende en el tiempo, ¿no?
y, por supuesto, el nieto de los Reyes Católicos, el emperador Carlos V, que se casa en Sevilla en 1526 y viene en viaje de novios a Granada, se enamora de Granada y de la Alhambra, y allí reconoce lo que su abuela le ponía por escrito, la reina Isabel, ¿no? Los valores simbólicos que tenía para la Alhambra. Él, que lo había nombrado el Papa León III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues reconoce en la Alhambra ese papel del mundo medieval, del mundo del Islam, y decide construir esta joya que estamos viendo en estas imágenes, ¿no? Que conoce todavía poca gente, solamente los muy especialistas, que es una auténtica joya del Renacimiento, porque a partir de 1537, 1534, manda a venir, aunque él no llega a ver, ¿no? Manda a venir desde Roma a Julio Aquiles, Alejandro Meiner, que estaban trabajando con Rafael de Sancio, en las estancias vaticanas, ¿no? Entonces decoran esa torre de Alhambra, ese estudiolo del emperador para el emperador, con los elementos pictóricos, simbólicos, que el Renacimiento más importante está haciendo en ese momento, nada menos que en la casa de los papas, ¿no? Y por supuesto el palacio del emperador Carlos V, este resumen que quizá en la historiografía del siglo XIX se llegaba a proponer su derribo porque no tiene nada que ver con el contexto donde estaba hecho, y hoy es una de las joyas de la arquitectura del Renacimiento, no solamente español, sino incluso a nivel internacional, porque hay quien dice incluso que es un edificio romano, un edificio italiano, ¿no? Es un edificio renacentista, pero es un edificio cargado de valores simbólicos junto a los valores simbólicos de la Alhambra. Aquí tenemos sus valores simbólicos, el círculo, la representación del orbe, inscrito en el plano de la antigüedad, el plano cuadrado, que marca los distintos orientaciones del mundo, norte, sur, este y oeste, ¿no? La perfección del mundo circular, y ambos, círculo y cuadrado, como símbolos de perfección, se unen a través de la capilla, de la capilla que tiene en el sótano, al mismo nivel, a la misma cota donde estaba el trono del sultán, la crista de la dinastía, ¿no? Y que es un trasunto, es decir, una transposición a la Alhambra, a Granada, a España, de la capilla de Aquisgrán, donde en el año 800, el día de Navidad del año 800, Carlomagno fue coronado como emperador de ese Sacro Imperio en el año 800, que ahora llama para sí el propio Carlos V. Es decir, tantos siglos después, Carlos V asume, por un lado, el mundo de la cristiandad, el mundo de la antigüedad, el mundo del Imperio Carolino, y por otro lado, el Islam occidental, ¿no? Es fundamental para este repaso por la historia de la Alhambra la figura de los alcaides de la Alhambra, de los condes de Tendilla, de los marqueses de Mondejar, ¿no? Y simplemente les contaré una anécdota. En 1494, 2 años después de la conquista, un embajador alemán, Jerónimo Minza, visita la Alhambra y hace un recorrido por España, escribe un libro precioso que lo recomiendo a todos, que se llama Viajes por España y Portugal, ¿no? Y en la Alhambra se queda sorprendido porque lo recibe el alcaide, el capitán general, la mano derecha del reino de España, ¿no? Que reside en la Alhambra, ¿no? Y lo recibe en este palacio, que está arruinado, luego veremos por qué. Lo recibe vestido con una chilaba, ¿no? Le ofrece un té moruno y lo acompaña al embajador por la Alhambra para ver los sitios del mundo islámico, ¿no? Los hijos de los condes de la Alhambra, de los condes de Tendilla, nacían en la Alhambra, pero sus padres los enviaba a Roma a formarse en el mundo contemporáneo. De hecho, son considerados como los adalides del Renacimiento en España, ¿no? Por eso contrasta muy bien el hecho de que él vistiera con su propia chilaba, se sentara en puff, en alfombras, en la propia Alhambra, aunque era el adalid del Renacimiento, ¿no? Pero después, a principios del siglo XVIII, como saben, se produce la guerra de sucesión en la corona española. Los Habsburgo y los Austria, la dinastía Habsburgo, toma partido por ella precisamente los condes de Tendilla, toman partido por el partidario, por el defensor de la corona, que era el archiduque Carlos, y al final resulta que quien vence es Felipe V, y por lo tanto se instaura la dinastía de los Borbones y supone el abandono definitivo de Alhambra. Probablemente yo quiero ver detrás también algunos elementos simbólicos, algunos elementos de política, de decisión en esa dinastía, pero en fin, es un tema que no es del momento y que está en estudio. Lo cierto es que sale un capítulo de que apenas 100 años, entre el primer tercio del siglo XVIII y prácticamente
la mitad del siglo XIX, en el que los historiadores llamamos a esa etapa el siglo más triste, porque desaparecen los gobernadores, la Alhambra se queda a su propio destino y queda rematado con la presencia en la guerra napoleónica, con la presencia entre 1810 y 1812 de las tropas napoleónicas, que son como una moneda de dos caras. Tienen, por un lado, cosas muy buenas que hacen para la ciudad, para la propia Alhambra. Por ejemplo, plantan por primera vez todo el bosque, que hoy es un patrimonio natural de la ciudad de Granada, de la propia Alhambra, pero en su retirada, en 1812, tratan de volar la fortaleza, ¿no? Y solamente el heroísmo del cabo José García, que tiene esa placa ahí en recuerdo en la entrada de la Alhambra, pues evita que la Alhambra se deteriorara aún más, de cómo la identificaban los visitantes que acudían a ella, ¿no? Como vemos, en un estado de conservación bastante deplorable. Poco después tenemos la presencia de un personaje importantísimo para la historia de Alhambra, que es Washington Irving. Washington Irving llega a España en 1826, visita la Alhambra por primera vez en 1828 y también se queda impactado con la Alhambra, ¿no? Él es autor de los famosos cuentos de Alhambra, que además se ha utilizado como libro de prácticas para aprender inglés en todo el mundo durante más de un siglo, ¿no? Y por lo tanto contribuyó, como mucha gente también de ese ambiente, a valorar la Alhambra como un lugar de recinto que tiene, como, digamos, muchos ámbitos a valorar, ¿no? Claro, ahí se produce entonces lo que todos conocemos como el mundo del orientalismo, ¿no? El romanticismo, ¿no? Pero que en la Alhambra tiene un nombre propio, ¿no? Alhambrismo, ¿no? El alhambresco, ¿no? Eso que los pintores a lo largo del siglo XIX y probablemente hasta los primeros años del siglo XX van reflejando de esa Alhambra idílica, orientalizante, con escenarios absolutamente disparatados, de novela, ¿no? Pero que contribuye un poco a crear esa imagen de la ciudad, ¿no? Y ahí se produce un hito definitivo, un hito importante en nuestro patrimonio, que es esta fecha que tienen aquí, que es 1870, que es justamente cuando la Alhambra se declara monumento nacional, ¿no? En aquellos momentos en España empieza una conciencia real por el patrimonio, se crean las comisiones provinciales de monumentos y la Alhambra es uno de los primeros lugares en ser valorados como patrimonio mundial, patrimonio nacional, ¿no? Le he puesto estas imágenes para que vean un poco cómo ha sido esa evolución en el tiempo, ¿no? Desde la imagen de la Riva, un grabado de Lewis de 1835, y pasando por las distintas décadas, quizás 1910, la fotografía de arriba, 1920, la de la derecha de arriba, el 30 hacia abajo. La central de abajo es de 1966, ¿no? Cuando se cambian los pilares por las columnas, y finalmente el estado actual. Y de una manera muy simbólica, para dar paso ahora a la evaluación patrimonial de todo esto, le he puesto en el centro la cúpula precisamente de la torrecita que hay arriba, el observatorio, ¿no? Esa torrecita que hay aquí, una cúpula, esta que tienen aquí, una fotografía que hice en el Museo de Pérgamo de Berlín, porque este techo se encuentra allí, que salió en esos momentos de cambios en Alhambra, y que desgraciadamente pues no tenemos nuestro patrimonio, pero que desde Berlín, desde la colección de arte islámico del Pérgamo, una de las más importantes de arte islámico del mundo, pues emana, digamos, referencias permanentes a los auténticos valores patrimoniales de Alhambra, que a continuación vamos a ver desde otras perspectivas. Bueno, pues, en fin, no sé cómo estarán de cansados, pero vamos a intentar que despierten un poco. Sobre todo porque mi cometido hoy aquí es hacer una reflexión sobre el patrimonio, sobre la valoración patrimonial de la Alhambra, desde una perspectiva también de nuestro tiempo, contemporánea. Cuando digo contemporánea no digo solo actual, sino hay una personalidad que todas las personas que nos hemos encargado del patrimonio citamos, y que además también tuvo que ver mucho con el estudio del arte islámico, que es Alois Riel, uno de los más importantes representantes de la llamada Escuela de Viena, y él escribe un libro de principios del siglo XX que es imprescindible para entender
la valoración del patrimonio desde una perspectiva contemporánea. Él dice que los monumentos, si tienen razón de ser, no son solo por su historia, por su memoria, que también, sino por el valor de contemporaneidad que representa. Y ese es el cometido que hoy nos trae aquí, porque si hay un monumento que puede reflejar muy bien esta visión contemporánea, es la propia Alhambra. En este esquema que ha utilizado mi colega Jesús Bermúdez, vemos esos hitos que él ha ido aquí relatando apresuradamente y pedimos disculpas porque también en poco tiempo no es posible profundizar, pero sí que dejan con meridiana claridad esos tiempos que bueno, nos vuelven a enfrentar con la ciudad de Granada, con sus orígenes, con su tiempo histórico, pero también con una ciudad del poder. Y es una ciudad del poder que nace a partir de esa etapa medieval de nuestra historia, concretamente en el siglo XIII, donde un rey que no era rey de Granada, pero es aclamado y proclamado en Granada, es oriundo de Arjona, el rey Muhammad I, también conocido como el rey rojo, el rey Alamar, necesita consolidar un poder y una dinastía y elige, por tanto, un espacio que antes solamente había sido ocupado por torres defensivas. Hay algunos vestigios, se habla de un palacio de un visir judío, del rey Badis en el siglo XI, pero en cualquier caso, si fue posible el desarrollo de esa ciudad palatina, desde luego tenía que ver con una decisión política de instaurar un nuevo tiempo, una nueva dinastía, un nuevo reino y, por lo tanto, una nueva ciudad frontera a la ciudad originaria. Y esa aproximación que voy a intentar hacer muy brevemente sobre aspectos patrimoniales siempre tiene que ver hoy con el territorio. Hoy no podemos entender los lugares patrimoniales sin comprender su realidad física, su orografía. Decía Jesús Bermúdez que la Alhambra es tan importante su arquitectura como el agua, la provisión de agua. El agua en la cultura islámica es esencial, forma parte de su espiritualidad y también, evidentemente, de la vida, la necesitamos todos, pero está imbricada en toda una serie de ritos y costumbres que le hacen ser imprescindible y, además, tenerla, su provisión es también una obligación pública. Por eso esos dos ríos, en la confluencia de ambos está esa estribación de la sierra, que es la colina de la Sábica, es donde, según conocemos por el manuscrito Madrid-Copenhague, el rey Muhammad I trazó el perímetro de la ciudad palatina y trajo el agua. Trajo el agua a 6 kilómetros del río Darro, más arriba, construyó una presa que está en el mismo lugar donde hoy tenemos esta fotografía, cuyo sustrato es también, por lo tanto, un yacimiento arqueológico, y ese color más oscuro es toda la acequia real, que luego en otro momento también tendrá una derivación hidráulica importante y un sistema de abastecimiento que es al mismo tiempo abastecimiento humano y abastecimiento agrícola. Por tanto, la visión hoy de la Alhambra no es solo la de una ciudad-palacio nazarí, medieval, representativa de una cultura de su tiempo, la única, como veremos, y que así se lo avala su declaración como Patrimonio Mundial, sino también un sistema urbano del que hoy necesitamos conocer mucho mejor. De ahí ese enfoque territorial al que aludo y esa serie de hitos que recorren el Cerro del Sol, también la propia acequia del Tercio, donde a mediados del siglo XIV es necesario una provisión mayor de agua para poner en carga todo este sistema de huertas medievales y hacer a su vez una distribución que amplía el territorio de influencia de la propia Alhambra. Esa visión también del territorio fue tempranamente valorada en el primer documento de protección del monumento, que fue el Plan Especial de la Alhambra y Alijares, un documento pionero en nuestro país. De hecho, recibió el premio de patrimonio, ¿no?, al equipo que lo redactó. Bueno, estas fotografías que tienen un color que apela a esos casi ya 30 años de historia, donde el antiguo Sulair, actual Cordillera de Sierra Nevada, pero también la Vega de Granada, ese sistema agrícola tan inteligente que abasteció durante siglos la ciudad, hoy es casi un remedo de este sistema, pero que mantiene vínculos y relaciones formales con esa ciudad palatina. Pero es también parte sustantiva de la ciudad de Granada, no lo podemos olvidar. Cuando Granada es declarada Patrimonio
es declarada bien de interés cultural, ya con la moderna legislación. Se valoran las áreas homogéneas que por su naturaleza configuran pues, el Sacromonte, el Albaicín, todo el área del centro y la propia Alhambra. Además es de mayor extensión, por lo tanto formaliza también la ciudad, le da una personalidad y a su vez, como ya decía Jesús antes, que los franceses plantaron el bosque de la Alhambra, hoy es la mayor área verde de la ciudad de Granada. Luego tenemos un bosque que es muy antiguo, que necesita cuidado, que por lo tanto su mirada y su conservación es también patrimonial y que a su vez constituye el área verde de mayor extensión. Deben de saber que el fenómeno de los parques y de los jardines urbanos es un fenómeno, al menos en provincias, reciente, y durante muchísimos años este bosque fue el único parque al que se podía acudir en la ciudad de Granada. Por eso está muy enraizado en la memoria de muchos granadinos. Hoy esa visión más vegetal, agrícola, si se me permite también, porque cumplió funciones productivas, sobre todo el Cerro del Sol, la conecta con una vertiente poco conocida, porque era el antiguo camino de salida hacia el norte, que se ha mantenido como un ecosistema hoy frágil, como les decía, pero que permite poder entender este fenómeno del conjunto monumental de la Alhambra del Generalife como un fenómeno donde se encuentran la ciudad y el campo de un modo también único y la hace también muy excepcional. Pero me gusta siempre referirme a ese hermano menor, que para mí no es tan menor, que es el Generalife, la única huerta almunia real que se ha conservado de su tiempo y que junto con la Alhambra tienen esa misma distinción. Las huertas del Generalife, que eran huertas agrícolas que proveían a la ciudad palatina de la Alhambra, que formaban parte también de sus espacios de recreo, del espacio de recreo de los sultanes, sobre todo el palacio, han sido huertas siempre, no se han ocupado por ninguna otra función y por lo tanto le dan a este lugar un componente de autenticidad mayúsculo. Y hoy pues tenemos también otro frente de trabajo en esas huertas, que a su vez, si lo sumamos con el sistema que representó la hidráulica de la Alhambra, pues tenemos una visión ampliada de esta ciudad-palacio nazarí, de esta Almunia real y de todo un conjunto de estructuras que nos hablan de una ocupación del espacio que necesita ser revelada. Esas huellas hoy tienen un camino que es la investigación y hacia ella nos hemos encaminado. También recordarles, aunque esto es anecdótico, que esta alberca, que era el sistema de abastecimiento del agua de un palacio que estaba emplazado aquí, el Palacio de los Alisares, que no se ha conservado, es donde está implantado hoy el cementerio provincial de la ciudad. Esta es la imagen real y quizás esta imagen de aproximación con áreas arqueológicas que conforman un parque cultural que pretendemos en el futuro que también se entienda en relación con la Alhambra. Y como les decía, es un lugar también excepcional porque conserva ese palacio que no existen precedentes del mismo ni consecuentes, por lo tanto le hace también otorgarle una de las categorías del pleno Renacimiento y de la capacidad de un diseño para representar un tiempo. Lo tenemos unido tangencialmente a la Alhambra, casi con el tránsito de una escalera que pone en comunicación las distintas cotas del lugar. Pero hay también muchos bienes muebles que proceden de la propia Alhambra o que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, porque la Alhambra tiene también asociado una institución que es el Museo de la Alhambra, que fue Museo Nacional en otro momento y que conserva más de 200.000 piezas. Con lo cual, desde la perspectiva patrimonial hay también un enfoque que va de los bienes muebles a los inmuebles y a un contexto muchas veces perdido y que reta al investigador, que necesita también de herramientas como el propio archivo. La Alhambra no conserva demasiados documentos originarios porque casi todos se destruyeron o se perdieron o se los llevaron, en fin, es una historia desgraciada. También sufrió incendios que hicieron perder parte de esa documentación, pero con todo ha conservado un archivo verdaderamente excepcional para conocer la historia del lugar, sobre todo la historia desde los Reyes Católicos hasta nuestros días, y también tiene y posee una biblioteca especializada, desde luego la biblioteca sobre la Alhambra más especializada.
que estamos digitalizando y queremos poner a través del llamado Centro de la Imagen o Fototeca al servicio de los investigadores. Es un conjunto de imágenes que permiten incluso también ser una herramienta de comprensión y de inteligencia para saber cuál ha sido esa historia reciente para los investigadores actuales y para los conservadores. Y esta imagen la he traído aquí para, a través de un golpe de vista, con solo un golpe de vista o una perspectiva, nos interpela la Alhambra permanentemente a sus visitantes. Es como un palimpsesto, como capas de la historia que a través de la visión nos permite hablar de huertas medievales, de torres que alojan palacios, pero son al mismo tiempo parte de la estructura defensiva, son jardines de distintos momentos que han ido transformándose y que hoy ofrecen un catálogo de jardines verdaderamente espectacular de todas las épocas, pero también nos habla de otros usos, de transformados, como fue el convento de San Francisco, que se instaló en un palacio, el Palacio de los Infantes, pero que hoy es el parador nacional y permite que en la Alhambra se pueda dormir y vivir esa experiencia. Creo que esa lectura, que a modo casi de escalera o palimpsesto de la historia, es un lugar de verdad que no sé cómo transmitirlo de otra manera, pero creo que ustedes me entenderán si le enfoco desde la perspectiva no solo de ese mirador que es cualquier rincón de la Alhambra, pero sobre todo el mejor mirador para comprender la historia de la propia ciudad. El Albaicín es el complemento del conjunto palatino de la Alhambra y no se puede ir uno de Granada sin ir al Albaicín y poder ver la línea, ¿no?, ese skyline que le hace también tan reconocible en el mundo. Voy a intentar muy brevemente ya, para dejar también tiempo a que ustedes quieran hacernos alguna pregunta, esta última parte de mi intervención, decirles que el reto de la conservación también pasa por múltiples funciones y servicios y planes que llevan a la Alhambra a un día a día que le hace también ser un lugar muy visitado y demandado. Por lo pronto, pues tenemos el reto de los muchos hectáreas que componen este conjunto monumental. Ven ustedes que la mayor parte son olivares, que hemos sabido sacarle producto, pero el monumento son casi 65 hectáreas y medias y el entorno de protección casi 400. Y en toda esa historia también una última apelación al patrimonio mundial, a su condición de patrimonio mundial. En el año 72, saben ustedes, que se produce la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, a la que los distintos países han tenido que ir incorporándose. España lo hace en el año 82 y los primeros monumentos que promueven el Estado español de su declaración está la Alhambra, de manera que en el año 84, en Buenos Aires, un 2 de noviembre de ese año, la Alhambra es proclamada Patrimonio Mundial o incorporada a la lista del Patrimonio Mundial junto con otros monumentos españoles, creo recordar la Catedral de Burgos, el Palacio y Parque Güell de Barcelona, el Escorial y la Mezquita de Córdoba. Y fue declarada por esos 4 criterios, hay 7, pues representar una obra de arte del genio creador, ahí está sacado, no simplemente era por traer aquí esos valores por los que la Alhambra fue reconocida, por ser también el único palacio conservado de la cultura islámica de su tiempo en España, pero también por constituir un ejemplo representativo de la arquitectura y que cumplió una serie de funciones que le hacen ser único. Yo lo he traído aquí para que ustedes sepan que los lugares Patrimonio Mundial no solo son operaciones de marketing político o de interés por encontrar una bandera que les hace ser más prestigiosos, es un compromiso con la identidad, pero también con la universalidad, porque desde esa perspectiva los monumentos son al mismo tiempo locales, porque están formando parte de la identidad de un pueblo, pero al mismo tiempo tienen que ofrecerse a toda la humanidad, independientemente de su religión, de su lengua, y eso es lo que sucede en la Alhambra, porque también es un monumento rico y diverso. Y además, obviamente, el ser patrimonio mundial requiere tener unos compromisos que, si apelamos al compromiso que se adquiere en relación al patrimonio mundial y al desarrollo sostenible, pues esos son los principios, ¿no?, con los que estamos comprometidos y que hemos trasladado a nuestro plan de gestión. La Alhambra, como ustedes saben, pues forma parte
de esas instituciones que tienen ya una historia y que su plan de gestión no nace de una tradición, sino que es verdad que actualmente tiene ese enfoque, ¿no? Es una visión integral con 3 pilares: la conservación entendida como conocimiento, como investigación, también todo lo que concierne la puesta a disposición de la ciudadanía de este bien como un derecho de acceso, la visita pública, le hemos llamado, y por otro lado la proyección científica y cultural, que tiene que ver con todo ese mundo de relación que la Alhambra establece, con lo que representa y es en el mundo, pero también con toda esa mirada y toda esa aproximación que han hecho de este lugar un lugar que lo trasciende su propia materialidad física. Actualmente, bueno, y como consecuencia de una nueva delimitación del bien de interés cultural que data del año 2004, se redacta un plan director que quiero decir que voluntariamente quiso hacerse de un modo participativo. Todo el mundo que tenía algo que decir sobre la Alhambra se incorporó a la toma de conocimiento del mismo, pero luego fue, a su vez, puesto a disposición con más de 30 sesiones de trabajo con colectivos y con personas, sobre todo, que tenían algo que decir. Por lo tanto, un proceso participado que se puede consultar en su publicación en 2 tomos, que ese plan director, además, es un plan estratégico porque intenta preparar a la Alhambra en su presente y en su futuro, incorporarla plenamente a la sociedad de la información y del conocimiento en la que nos estamos inmersos y también en toda esa comunidad internacional que representa ser patrimonio mundial. Pero también al mismo tiempo es un proceso de intermediación que implica a toda la sociedad, no solamente a sus gestores, y que obviamente requiere unas inversiones para poder llevarla a cabo. Son esto es lo mismo, lo voy a pasar muy rápidamente, son 154 medidas que se encuentran clasificadas en esos 4 ejes estratégicos. Cuando intento explicar toda esa condensación de elementos que constituye nuestra propia hoja de ruta, porque este no es un plan que está guardado en un cajón, sino que es un plan que utilizamos y apelamos permanentemente a él, tiene, como digo, cuatro ejes, ¿no? La preservación, que se refiere a todas las estrategias de conservación del bien; el paisaje cultural, porque, como digo, la comprensión de este bien pasa hoy por esa otra mirada al territorio y al paisaje; el uso sostenible, porque la Alhambra interviene en los procesos de desarrollo de la propia ciudad, crea empleo directo e indirecto, genera impactos económicos y a su vez también pues es un referente también, mantiene un liderazgo mundial en la gestión de visitantes, y eso pues también estamos comprometidos con esa sostenibilidad sin que se ponga en riesgo o en crisis la propia conservación. Y la sociedad de la información y el conocimiento, que lo único que apela es estar en su tiempo. Si estamos en un contexto de renovación permanente y continua, de nuevas tecnologías, de cada vez más derechos, la Alhambra quiere estar ahí. Y por eso, pues quizás ya para terminar, unos ejemplos, vamos a ver cómo se materializa todo esto. Por ejemplo, en una restauración como la que estamos abordando actualmente en las pinturas de la Sala de los Reyes, ya estamos en la última fase final, pero hemos tenido que comenzar comprendiendo por qué se producen los efectos que han deteriorado estos espacios. Tengo que decir que estas pinturas llevan un siglo con restauraciones sin acertar en la fórmula de la restauración, porque no se entendía desde el principio que el objetivo era preservarlas, pero claro, se rompió su estructura originaria, la estructura que las contenía, por una mala restauración del siglo XIX, y ahí vinieron sus problemas. Comenzamos por intervenir precisamente por las cubiertas, porque había que llegar a ver si estaban sanas o no. Todos los reversos se descubrieron, por lo menos fue todo un acontecimiento, porque toda esta cara oculta de la Alhambra, su fragilidad también es parte de su fortaleza, porque nos han llegado hasta nosotros algunos elementos como por ejemplo, estos fragmentos de yeso que recubrían todas las estructuras de las bóvedas de madera que alojaban las pinturas. Estas pinturas tuvieron que ser protegidas con un facing para que, mientras que se estaba interviniendo por arriba, no contribuyeran a mayor deterioro. Incluso se fue a más, innovando
levantando un molde de todas esas estructuras interiores, que es este de aquí, que a modo de prácticamente un tampón quedó perfectamente sellado y protegido la pintura mientras que se estaba interviniendo. En paralelo se estudió todas las bóvedas democárabes anexas, se estuvieron interviniendo todas las grietas, se sellaron, se hizo también una labor de seguimiento y control que aún permanece y continúa, y sobre todo hasta se inventó, porque toda esta bóveda que tuvo que sellarse se hizo con un material que permitirá y permite en el futuro que con la luz rasante sepamos dónde están todos esos sellados y grietas, porque tiene un pigmento que las hace reconocibles y que al mismo tiempo nos ha permitido que esa bóveda no esté llena de todos esos elementos que la oscurecerían si utilizáramos otro material. Pero se aprovechó para iluminar y se colocaron estas pequeñas luminarias que desde abajo no se ven y permiten hoy con la tecnología LED ser más sostenibles y nos ayuden a también reducir los gastos de mantenimiento. Pero también en estos techos, porque siempre los arquitectos saben que la buena salud de la arquitectura pasa por las cubiertas, y cuando las cubiertas están bien, por lo menos tenemos casi el 50% de la conservación asegurada, nos ha permitido abordar proyectos como la recuperación de esta bóveda de cristal, que ha sido fantástica y que casi con una visión de detalle podemos ver la maestría, ¿no?, de los carpinteros nazaríes que supieron ensamblar todas estas estructuras de un modo estupendo, y además con otros hallazgos que no me permite ya el tiempo comentarlo. También el Cerro del Sol, como el inicio de ese proyecto de mejor comprensión del territorio de la Alhambra, era una torre que en numerosos grabados sabemos de su altura, que los franceses, cuando volaron y pusieron todas las minas, la pólvora en las torres, pues la destruyeron, ¿no? Dice un experto en fotografía que todo esto que tienen ustedes aquí es parte del derrumbe de lo que había sido esa torre. Una torre que incluso en la historia reciente de la conservación de la Alhambra ha tenido intentos de anastilosis que no se llevaron a efecto, porque al final la hemos heredado en un estado arqueológico que nos ha permitido poder recuperarla, entenderla en sus distintos momentos constructivos y hoy convertirla en el mejor mirador que tiene la Alhambra sobre la ciudad y sobre la propia Alhambra, porque permite ver 360 grados por su amplitud. También las huertas, a las que antes me refería, no solo en todo el estudio histórico de fuentes de evidencia, fuentes de elementos gráficos, sino también una arqueología que permite poder saber hasta las semillas que en distintos momentos se han plantado aquí y recuperarla arquitectónicamente, porque estos muros que nos hablan de un modo inteligente de aprovechar el espacio, hoy tienen que ser también recuperados. Es la primera vez y era el reto, era la primera vez que se hacía una restauración de un muro cuya función no era exclusivamente la de admirarse como sistema constructivo, sino también material, ¿no? El famoso tapial. Hoy podemos entender cómo se hacían los tapiales a través de estos muros que forman parte de las huertas. Y en esa recuperación de todo el territorio de la Alhambra hemos hecho un anteproyecto para buscarle nuevas funcionalidades y nos permitan disfrutar de todo ese territorio que hemos heredado como un parque periurbano, pero queremos convertir en un parque cultural. Y por eso hay senderos arqueológicos, senderos que nos hablan del aprovechamiento del oro, que ha sido desde los romanos una fuente que ha hecho de este lugar también ejemplo de ruina montium y que se suma a los valores ya islámicos que tiene el territorio y que lo podemos convertir, ¿por qué no?, en un circuito deportivo, en un sendero cicloturístico y poder incorporar prácticas y usos saludables junto, que no estén reñidos con la valoración del propio patrimonio. Pero no queremos quedarnos ahí y por eso hemos dado un avance hacia esa mirada de la biodiversidad. Tenemos ejemplares que nadie le había puesto el interés quizás que ahora hemos querido valorar, ¿no? Porque especies en extinción como el Myrtus baetica que ven ustedes aquí eran plantones
casi, como digo, inadvertidos, ¿no? Y hoy nos permite corroborar que forman parte de un catálogo apreciado y apreciable de especies que dentro de esa familia de flora que adornó las jardines de la Alhambra, pues el Myrtus baetica le aportaba un olor y probablemente algunas propiedades, porque de este Myrtus se saca licor, ¿no? Y sabemos que los italianos lo han hecho, es una especie en extinción, pero también hemos recuperado una especie autóctona como era el cernícalo primilla, un cernícalo que terminó por desaparecer de la Alhambra y hoy pues nos hace estar orgullosos de que algunas parejas han anidado y tenemos siempre todos los años algunos polluelos alhambreños que anidan en la Torre de las Cabezas. Y finalmente los gatos y los peces que buscan ahí una simbiosis un poquito particular, pero que son los verdaderos sultanes de la Alhambra porque viven allí. Y el olivar, que aunque no histórico, sí conforma ese ecosistema al que yo me refería y que hemos tenido la osadía de convertir en aceite, un oro líquido que le aporta un valor cultural extraordinario y que yo les animo a consumir porque verdaderamente nos ha salido un producto ecológico y que es bueno. Y en ese compromiso con el medio ambiente y sobre todo con algo muy importante que es el paisaje cultural está el proyecto asociado del Valle del Darro. El Valle del Darro es un ecosistema frágil que se conformó históricamente, que como digo, en una de las orillas nos pertenece como gestores, está dentro de ese territorio, pero en la otra o no. Y entonces sería un absurdo que fragmentariamente actuáramos sobre él y no tuviéramos la ambición de protegerlo. Está protegido por distintos planes, pero no tiene un plan concreto. Y hemos querido promover esa declaración que va desde las cabeceras hasta el llamado Darro monumental, identificando todos sus valores patrimoniales y haciendo que sea declarado bien de interés cultural. Y también esta imagen que fuera de la Alhambra no hemos proyectado, nada más que en Barcelona, que me invitaron a dar una charla sobre el tema, que es ese futuro, un centro de acogida que la Alhambra tiene ya, pero que pretende ordenar de otra forma. Para ello convocó un concurso internacional que ganó el maestro Álvaro Siza y en asociación con un equipo de arquitectos locales que encabezaba Juan Domingo Santos. Es una Alhambra que su lema se llamaba Puerta Nueva y venía muy bien porque realmente en sí mismo es una propuesta que encierra lecturas culturales muy interesantes. En unos días, bueno, por decir meses, el 21 de abril, se va a celebrar una exposición en Berlín. Luego ya el proyecto está generando expectativas, no solamente cuando se construya dentro de poco, sino que el propio proyecto es una pieza de arquitectura que en diálogo absoluto, porque no, aprovechando las cotas del relieve de la Alhambra no sobresale, ¿no? Y hay toda una lectura contemporánea del mismo. Formas diversas de visitar la Alhambra, también nos hemos empeñado en que haya una Alhambra para todos, una Alhambra para los niños con un programa educativo, verdaderamente son casi 80.000 niños los que nos atendemos todos los años, también visitas guiadas por especialistas, para familias, para residentes en Granada, para personas invidentes, a las que atendemos no solo en los talleres, sino también este verano que hemos inaugurado unos paneles táctiles para que toquen y además nos ayuden a su vez a todos los que tocan, que no son a veces solo ciegos, a conservarlo mejor. Y un programa de difusión en el que están, por supuesto, las publicaciones, las exposiciones, como esta dedicada a los jarrones de la Alhambra, o la de Arte y Culturas de Al-Ándalus, que está ahora mismo y que ya ha dicho Eduardo, que les invito a visitar. Pero también cómo han visto la Alhambra o cómo ha contribuido la Alhambra en el ámbito de la creación. Hace años tuvimos el proyecto expositivo que finalmente se hizo en realidad, Matisse y la Alhambra. Este cuadro que ven ustedes aquí lo concibe Matisse justo después de la visita y eso es también otra línea de trabajo que tenemos y que nos permite traer a la Alhambra a artistas, como en este caso Sorolla, que valoró mucho más el paisaje de la Alhambra que las propias estancias. Pero Owen Jones, por supuesto, que también Marian Roser Owen va a venir a este ciclo de conferencias, que es una experta en este tema,
proyectó la Alhambra hacia todo el mundo con unos manuales de diseño que fueron concebidos después de aproximarse minuciosamente, lo mismo que lo hizo Washington Irving, al que le dedicamos una exposición, o, ya para finalizar, las miradas que los artistas contemporáneos, como el fotógrafo Bien Bae, que puso en relación el Palacio de Chandoc, que es contemporáneo al Palacio de la Alhambra, y había momentos en los cuales no sabías si estabas viendo la Alhambra o estabas viendo el propio Palacio de Chandoc. Fue una experiencia de arte contemporáneo tan interesante como la del artista irlandés Sam Scully, que tuvo la osadía de hacer no solo una selección de fotografías que se exponían en otras salas, sino también sus lienzos, sus espectaculares lienzos en la capilla. Y, bueno, pues, cómo no, ese mundo que representan los cursos especializados, las conferencias, lugares del patrimonio mundial, de todo el mundo reunidos para mejorar cómo se gestiona y, ya para terminar, las relaciones con el mundo de la música, la danza, nuestro Festival de Música y Danza, en el que formamos parte, pero también los jardines del Generalife que acogen el programa Lorca y Granada, como en el caso de Eva Hierbabuena de hace unos años, o en la Plaza de los Aljibes, que lo mismo clausura un festival de cines del sur que también participa del flamenco, porque hay que recordar que el lugar en el que tuvo el acontecimiento primero que se ha datado de la historia del flamenco tuvo lugar en los Aljibes, es decir, el primer festival de cante hondo se hizo también en la Alhambra. Y la serie Isabel, como no, que está tan de moda y que no me resistía a traerla porque también forma parte del mundo del cine, del audiovisual, de esas relaciones que desde luego se fraguan en el romanticismo, pero que llegan hasta nuestros días. Por lo tanto, yo me quedo con la idea de la Alhambra como un paisaje cultural que necesita seguir valorándose, porque el patrimonio, si es algo que evoluciona, que se metamorfosea y que necesita también de múltiples miradas y disciplinas para poder ser comprendido en su totalidad. Muchas gracias y disculpen por si me he extendido mucho.